¿Estamos? ¿Ya? Perfecto. Bueno, te hago una pregunta y esto es lo que queremos charlar también. En el día de ayer se recordaba, ¿sí? A nivel nacional o propiamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se trataba el tema de la violencia en el noviazgo, como día de prevención de violencia en el noviazgo. Y digo, ¿dónde arranca la violencia? Antes también, arranca de niño, pero en el noviazgo vos te das cuenta si esa persona, el otro que está al lado tuyo, va a seguir haciéndolo posteriormente ya en una relación más profunda o en un matrimonio, por ejemplo, ¿no? En la relación de pareja. ¿Qué lleva a una persona a ejercer violencia y a otra a aceptar ser violentada? Y en esto vamos a hablar con una especialista, con Natalia Pino Roldán, quien es psicóloga clínica especializada en depresión, en trauma y en estos temas de violencia de género también. Y con ella estamos en comunicación en esta mañana. ¿Cómo estás, Natalia? Muchísimas gracias por responder a nuestro llamado y bueno, en esta consulta para toda nuestra teleaudiencia. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos? Marité, un placer conversar con vos, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es muy importante tratar el tema de la violencia porque a veces generalizamos y a veces decimos que no pasa nada, que está todo bien, que me cela, no, que uno es porque me quiere, es Claro, porque me eso es lo que cuida. siempre se dice. ¿No es Me cierto? cela porque me quiere. Claro, por eso me trata de esa manera. ¿Y cómo viene la cosa y cómo entender qué nos pasa cuando surge esa situación ya de control y de violencia y, como decía recién, por qué la otra persona lo acepta? Bueno, mira, justamente esta semana estuve escuchando varios comentarios porque tuvimos una actriz muy famosa en Argentina haciendo Sí. una denuncia y escuché tantas barbaridades de los periodistas, y tanta mala comunicación, pero bueno, la traigo porque de repente una de las cuestiones que se planteaban era que la empujó y que eso ni siquiera connota una violencia, un empujoncito. Mm, Y sí. dije, bueno, creo que ya está, ya hemos agotado el tema. Y digo, bueno, evidentemente no, hay que seguir informando, seguir primero lo que dice la ley y los tipos de violencias que tenemos, eh, que nos permiten identificarla y denunciarlas y que no siempre tiene que ver con un fuerte golpe. Claro. Como decías vos, hay un montón de violencias que tiene que ver con ir desconectando a la persona de sí mismo, de sí misma, y eso no se hace con los golpes, sino con la palabra. Entonces hay una violencia que es psicológica, que está presente siempre que está alguna otra, o sola, porque yo las peores de las violencias y de los traumas psicológicos Ujú. los he visto solo por violencia psicológica. Mira. ¿No? A veces no hace falta golpear para anular por completo a un ser humano. Uh, complicado eso. Así que bueno, entender que las violencias pueden ser psicológicas, físicas, sexuales, aunque uno esté en pareja, aunque uno esté en noviazgo. Esto lo vemos mucho con los adolescentes cuando empiezan sus vínculos, o el primer novio, que una se ve forzada, que una siente que tiene que demostrar algo cuando no está preparada, una a uno también, ¿no? Entonces, bueno, entender que también los encuentros sexuales, o en novios, o en marido, en mujer, quien sea, tienen que ser consensuados siempre Ujú. y sin ningún tipo de obligación. Yo me encuentro con que hay una cuestión muy cultural, mucha desinformación sobre la sexualidad, de varones, por ejemplo, que consideran que todos los días tienen que tener relaciones para demostrar ser varones. No se entiende todavía que los encuentros tienen que ver con el amor y con el consentimiento, y creo que sobre esto nos falta educar un montón. Bueno, hablabas de educación. Hemos desaprendido en estos últimos tiempos lo que antes tal vez era tomado con mayor no sé, con mayor tiempo, con mayor dedicación. Digo, antes uno para llevar una relación se tomaba un tiempo previo, ¿no? Como para hacer un noviazgo, conocerse bien, hasta poder llegar a su primera relación, por ejemplo, ¿no? Digo, se desconstruyó o está súper abierta y tanta información más desinformación hace que uno no entienda cuál es el rol de cada persona. Bueno, es interesante lo que traes porque creo que la urgencia de los tiempos que vivimos influye muchísimo en cómo vamos viviendo los vínculos, por supuesto. Creo que, a ver,
por ejemplo, muchos divorcios, muchos tienen que ver con que estamos en un paradigma nuevo donde uno o una ya no se queda soportando como en la época de antes, pero también sucede que muchas parejas que vienen a sesión, uno se encuentra con que no hay una espera, no hay una espera de una crisis, no hay una espera de igual, la primera cosa que sale mal, alguien quiere salir corriendo, ¿no? Entonces, bueno, entender que muchas cosas van a salir mal y que hay que darle tiempo, como vos decís, a todos los vínculos, a los de amistad, a entender que las personas se equivocan, pero bueno, siempre sí les digo, y a las mujeres, que es con lo que más trabajo, cuando están conociendo a alguien, detectar sí las banderas rojas. A veces me pasa que vengo acompañando a una paciente y me dice, mira, si a alguien pasó esto, le digo, bueno, son banderas rojas, no soy quien para decirle salí de ahí, déjalo, no le hables, pero tenerlas presentes. Claro. Y al tenerlas presentes tenés que ver si se repite, porque bueno, vas a salir con tus amigas justo la noche que te quería invitar a cenar. Bueno, o sea, no hace falta que tenelo, pero si hay una segunda y si hay una tercera, ten en cuenta que estás con alguien que en principio te va a alejar de tus amigas, ¿no? Entonces, bueno, las tienen muy presentes. Es interesante porque la otra vez varias pacientes ya me plantearon, bueno, ¿y cuáles son las banderas verdes? Y qué fuerte esto, porque entonces ya no están teniendo un mapa, o no estamos teniendo un mapa de qué es estar en una buena relación, ¿no? Evidentemente. ¿Qué componentes tiene que tener un buen vínculo? Claro, o sea, ya todo viene mal de entrada. O no se sabe qué hay que buscar. Claro, o ver, ¿no?, cuál es el puntito de esperanza para esta relación que me interesa, capaz. Sí, así es. Entonces, bueno, me parece muy interesante. Creo que lo esencial, respondiendo a tu primer pregunta, es no dejar de ser una misma o no dejar de ser uno mismo en un vínculo. También va para los varones, sobre todo en la adolescencia, que estamos viendo muchas violencias de ambas partes, porque ahí la violencia en adolescentes, en los primeros noviazgos, que creo que esto hacía alusión en la conmemoración de ayer, se sucede mucho la violencia psicológica, sobre todo. Son etapas en donde el control de la otra persona tiene que ver con, bueno, alejarla de las amigas, prohibirle poner cierta ropa, prohibirle juntarse con alguien, bueno, un montón de críticas que afectan directamente a la autoestima, porque es una etapa en donde la autoestima se termina de construir. Claro. Ahora, todo esto que estuvimos hablando recién, ¿tiene un factor hereditario, por decirlo de alguna manera, porque lo he aprendido de otras cosas que he visto, o porque la propia sociedad me lo impone, o puede surgir porque surgió nada más, o tiene su causal, digamos, en un seno familiar? Sí, lo que no sería hereditario, ¿no? Cuando hablamos de hereditario, esto lo quiero dejar claro porque lo preguntan muchas mamás, lo hereditario tiene que ver con lo genético, ¿no? Sí, o sea, sí, si tuve un padre golpeador, yo voy a ser golpeador, o si tuve un abuelo, lo tengo en mi sangre. Esto no, porque lo preguntan un montón, así que está válido. Yo trabajo, sí, todos trabajamos. Estoy pensando en todas las corrientes teóricas y filosóficas de que la violencia es aprendida. Sí se aprende en el seno familiar de pequeños y sí hay estudios estadísticos que en familias con violencia, por eso cuando me preocupa mucho cuando se está viendo violencia y los padres no lo pueden registrar y hay niños en el medio o me traen a un niño porque tiene algunos síntomas, pero digo, hay una violencia feroz. Y les explico esto, van a aprender a reproducir esas violencias. Según estudios, las mujeres aprenden el rol materno, o sea, de ser sumisas y aguantar a lo largo de su vida a hombres que las golpeen, y los varones aprenden el rol paterno, o del hombre de la casa, ¿no? A golpear a las mujeres y a someterlas. Porque también tenemos que ver, nosotros vamos construyendo justamente la intimidad a través de la identidad de nuestros padres como primeras figuras. Entonces hay mucho que se toma identitario allí. Es cierto. Y creo que además la sociedad en la que estamos viviendo reproduce un montón de violencias, por eso el suicidio hoy como uno de los problemas centrales en la escena argentina y también misionera, que no es más que una reproducción de las violencias, pero introyectada. Claro, claro. Ahora te pregunto, el director quiere hacerte una pregunta. ¿Verdad? Hola Natalia, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, bien. Dijiste algo que me saltó una chispa, ¿sí? Por ejemplo,
Bueno, entre tantas cosas. No te pongas eso porque te queda mal o porque X cosa, ropa o lo que fuere. Las alertas saltan después de una segunda, o sea, yo tengo que tener en cuenta después de una segunda o tercera vez que la persona me dice eso porque, por ejemplo, yo quiero vestirme de una manera, ¿sí? Y me pueden decir, no, pero no te pongas eso para salir. Y bueno, está bien, me lo saco, me pongo, ¿te gusta esta? Sí, dale, voy con esa. Y la segunda vez también me lo dice, pero puede ser porque yo sea demasiado croto para vestirme. Por eso, ¿cómo? Es muy difícil, ¿cómo sé cuál es mi alerta? Porque yo, a ver, por ejemplo, mi señora sale con una remera escotada. A mí no me gusta, bueno, pero la dejo que se lo ponga. Pero digo, mirá, está muy escotada. Pero eso no es ser, o eso también es ser controlador. Tengo que dejar que ella haga sus cosas, muestre y que me deje a mí vestir como yo quiera. ¿Cuál es el parámetro? ¿O cuál es el punto donde yo digo, acá o me están controlando o yo soy un controlador? Porque es difícil. A veces uno lo hace por amor, no lo hace. Y evidentemente, por ejemplo, yo salgo con un vaquero roto que se me nota la nalga y a mi mujer no le va a gustar. Y eso no significa que sea controladora. ¿O sí? ¿Se entendió lo que quise decir? Es re interesante lo que traes, re interesante porque Gracias. yo trabajo con mujeres que sufren muchas violencias y cuando logran salir y ahora ya están todas como, ¿no? Justo estoy en una etapa que están recuperadas tratando de elegir un buen amor. Sí. Y a veces empiezan relaciones y me dicen, esto, Nati, es... No, ¿cierto? Entonces, pero siento que me pierdo a mí misma en este vínculo. Y la verdad es que hay un poco de esto, como trae el director tan pertinentemente, porque estar en un vínculo, sea cualquiera, implica consensuar muchas cosas, ¿no? Implica entregar una parte nuestra para que el otro tenga un espacio. En cualquiera de las mejores familias, vamos a pensar en la mejor amiga para salir de las relaciones, ¿no? Yo decidí que quiero ir a cenar a un lugar este sábado con ella, y no, ella quiere ir a almorzar a otro, a la competencia. Y entonces ahí empiezan los consensos y al final terminamos almorzando y no era lo que yo quería, pero bueno, tiene que ver con construcciones y con entender que para un vínculo con un otro hay que consensuar y resignar algunas cuestiones. Es difícil, yo creo que tiene que ver con identificar el control y el anular tu sentido común o tus deseos. Y lo que plantean siempre, respondiendo a tu pregunta, es que te vas a dar cuenta. Hay una cuestión que es muy biológica, ¿no? Que el cuerpo responde al peligro y que hay cosas que son a veces muy difíciles de explicar, pero que uno la ve en la clínica y que uno las identifica, ¿no? Entonces lo veía y me empezaban palpitaciones, me decía eso y yo ya empezaba a sudar porque sabía lo que se venía después. Entonces, ayer tuve una reunión con mujeres, fue genial porque fue toda de mujeres y hablamos un poco de las inseguridades y una de las inseguridades era cómo ir vestidas. Y vos sabés que la mayoría de las mujeres, me incluyo, o en un grupo que estuvimos conversando, fuimos como asesoradas por los maridos ante la indecisión, a la persona que digamos, entonces, ¿va esto o esto? Claro. Bueno, eso es muy diferente a no te pongas nada corto o escotado, porque obviamente que lo que haces es ir a buscar, voltearte a todos mis amigos a la reunión. ¿Cierto? Claro. Sí, provocar porque sos una cualquiera. Entonces, hay algo, siempre digo, las violencias a veces son tan difíciles de explicar. Muy difícil, La otra vez en un curso lo explicaron muy bien porque dijeron, no es lo que se dice, a veces. Pueden decir lo mismo dos personas, como está diciendo el director. Es el tono con el que se dice. Ok. Sí, porque la comunicación también tiene una intención y la intención está en la expresión corporal, en el tono y en un montón de cuestiones, a veces hasta no nombradas, porque vos podés decirle, mira, el escote no va, ella si tiene mucha actitud te puede decir, lo lamento, a mí me encanta, o lo que fuese, y la pueden pasar muy bien, o vos podés decidir castigarla y no hablarle durante una semana. Claro.
porque se fue con esa ropa que le dijiste que no. Tal cual. Claro, se entiende. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, viste, esas cuestiones eran las que justamente queríamos hablar, identificar, porque esto es información pura para cualquier persona que nos esté viendo, escuchando en estos momentos, de saber cómo es su relación, de saber cómo interpretar también las señales y hablar de todo esto a edad temprana, porque ahí es donde tenemos que trabajar mucho, ¿no? El hablar en edades tempranas, cuando empiezan las relaciones incluso hasta de amigos, ¿no? Porque en los amigos también se pueden dar estos momentos de violencia y de querer apropiarse de la otra persona, porque ¿por qué con ella sí, conmigo no? ¿Por qué saliste? ¿Por qué no? ¿Por qué te sonreíste? ¿Por qué te sacaste una foto con este y conmigo no te sacaste? Cosas como esas también son hechos de violencia, ¿no? Que se detectan dentro de las relaciones en general. Claro, siempre y cuando sea así, porque, a ver, a veces es cierto, te sacas foto con todo el mundo y no te querés sacar una pinche, como dice mi amigo mexicano, una pinche foto conmigo. Y eso no es ser controlador, o sea, sacate foto conmigo también. Claro. Es muy difícil. Sí, el control se siente, el control, digo, uno puede tener conversaciones, vuelvo a lo mismo, y decirlo Claro. como lo estás diciendo vos, y nos podemos matar de risas, pero en relaciones de control, Sí. no Cambia. cumplir con lo que el otro ordena trae consecuencias. Exacto, exacto. La otra parte de la consigna, digamos, que hemos decidido hoy, ¿no? ¿Qué le lleva a una persona a ejercer violencia? Lo sabemos porque, bueno, es algo que lo aprendió, decíamos, ¿no? Y la otra de aceptar, también porque es aprendido, ¿verdad? O sea, ambas Sí, cosas. por esto que te que decía, decíamos. por supuesto. Y después, bueno, por cuestiones que se van construyendo, porque pienso de repente que también hay familias donde no se ha dado ningún tipo de violencias y una termina en vínculos así. Generalmente tiene que ver con cómo aprendimos a ser amadas también. Y vemos que a veces se paga cualquier precio por sostener un vínculo. Sí, por un poquito de amor, decía la canción, No ¿no? estar sola, y así es, sí, sí. La última, y con esto quiero también hablar específicamente de tu profesión, ¿no? Depresión y trauma, ¿podemos salir de ello? Sí, por supuesto, con mucha ayuda. No solos, y no alcanza con decirle a alguien que está viendo una depresión que se ponga las zapas y vaya al gimnasio y se deje de joder. Con mucha ayuda, la depresión es una enfermedad, es un trastorno que requiere muchísimas veces, la mayoría, medicación. Lo ideal sería un psicólogo que pueda trabajar con ese psiquiatra, que estén en comunicación y que diseñen un tratamiento específico para la persona. Sí. La actividad física, la alimentación influyen biológicamente hoy muy comprobado. Ámbitos Bueno, recreativos también, ¿no? Hacer algo que la cabeza ocupe. Sí, el depresivo no va a poder comenzar, ¿no? Obviamente cuando hablamos de trastorno depresivo, una persona que apenas llega al consultorio se anima a llamar y que no soporta estar con gente porque no puede levantarse de la cama, mucho menos interactuar. Okay. Digo esto porque esto es lo que toda la gente quiere. Bueno, salir del encierro, no, es lo que no puede hacer. Entonces, Okay. bueno, en un primer momento se comienza obviamente con terapia, y hay gente muy funcional hoy atravesando depresiones, digo, súper exitosas en el trabajo que no lo vas a detectar, y vuelven y se encierran y lloran y duermen y comen porque no hay un sentido que puedan encontrar a su vida y están como en piloto automático sosteniendo, Wow. sobre todo económicamente, todo lo que tienen que sostener. Natalia, y con respecto a esto, ¿cómo me doy cuenta yo de que una persona está empezando? Porque esto empieza, no explota, o explota así de una. Creo que va increciendo, ¿no es cierto? La depresión. Entonces, ¿cómo me doy Mira, a cuenta veces yo? es difícil darse cuenta como psicólogo. A la hecha. No, a veces, por ejemplo, sí, porque hay depresiones que, como les decía, no toda la depresión es una persona tirada en la cama. Okay. Claro. Cada vez que digo esto empiezan a hacer llamadas. Hay depresiones que se tapan con hiperactividad. Claro. Busco ¿no? hacer Con producir un busco hacer montón, mil y con cosas. la idea es Claro. no parar a pensar. Claro. O sea, no. Entonces, bueno, uno no siempre se da cuenta, pero sí. O sea, te das dejo cuenta así cuando como ya está muy tips avanzado, digamos. Sí. O cuando ya estás encerrado, cuando ya no querés comer, cuando estás triste, cuando... Si vos conocés a la persona, si Te estás vas a dar hablando de alguien que cuenta. vos realmente conozcas, nos damos cuenta de un cambio. O sea, ¿cómo te das cuenta que un niño está siendo abusado? ¿Cómo Claro, te das sí. cuenta que una mujer está en un vínculo de violencia, que alguien está depresivo? Hay un cambio abrupto de la personalidad, ¿no?
Y para dejar como tips pequeños así, yo lo que cada vez me sorprendo más, creo que estamos en un mundo cada vez más individualista y más no te metas en la vida del otro. Y a veces sí hay personas que necesitan, ¿no? Como una llamada, Claro. porque piensa esto, ¿no? ¿Para qué voy a salir? Además nadie me llama, nadie me invita. Entonces, tener en cuenta ese que nunca viene y no aplicar esta ley, bueno, no se lo invita más, no, el que nunca viene es porque tal vez es al que más le está costando. Claro. Vamos a mandar mensajes, vamos a ofrecerle pasarlo a buscar. Estamos en una crisis muy, muy jodida, ¿no? Que vos decís, bueno, labura, es empresaria, tiene su auto y capaz que hoy no tiene para la nafta. Entonces, bueno, que alguien le ofrezca pasar si queda cerca de la casa. Preocuparse si por no el puede otro. poner para la cena, vamos a invitarle a unos mates. Claro. Entonces, si ahí engancha. Me parece que falta un poquito más esta sensibilidad de pensar que no todo lo que vemos encuadran en el paradigma que establecimos. Claro, más empatía también, ¿no? Y ponerse un poquito en el lugar del otro. Claro. Es ser un poquito más empáticos. Nos puede pasar a nosotros, nos gustaría que alguien nos tire una soga de vez en cuando también. Sí, así que obviamente está genial lo que hemos charlado, me encantó, Natalia. Gracias por este tiempo, valiosísimo tiempo tuyo. ¿Queremos un turno ya o no? No, está en corriente encima, lejos. Bueno, no en posada. Está en posada posada. ahora. Bueno. Y normalizar más la terapia, ¿no? Okay. Por supuesto, porque siguen habiendo muchas personas con mucha vergüenza y también siguen habiendo muchas personas que todo lo contrario, que invitan a sus psicólogos a eventos, que los presentan y que cuentan que los logros los tienen también con ayuda y con acompañamiento. Hay que sacar el mito del que hace terapia no está loco. Claro, ¿viste? Sí, o sea, totalmente. no estamos locos los que hacemos terapia. Bueno. Usted no hace terapia. No, sí, yo fui una vez. Una vez. Una sola vez fue a hacer terapia. Entró, se sentó. Le hablé, le dije todo lo que tenía que decir. No sé si vos viste la película de Charlie y la fábrica de chocolate. Cuando él se hace analizar. Que no la vi. Bueno, mirá la escena de cuando. La vieja, ¿no? La del medio. Bueno, ¿sí? Mirá la escena de cuando Charlie se sienta con el psicólogo y el psicólogo no abre la boca. Y sale con todas las respuestas. Bueno, eso me pasó a mí. Claro. Te juro. Es como que necesitaba alguien con quien descargar todo. Claro, necesitaba un oído. A veces. Sí, que a veces acompañamos esos procesos porque mi paciente me dice, Nati, acá me escucho. Claro. O sea, ya entendí qué es lo que le pasó a él, ¿no? La verdad que te conté todo esto y me escuché porque no encontraba dónde escucharme. Me autorrespondía yo solo. Sí, bueno, cual. muy válido. Te agradecemos un montón, Natalia. Muchísimas gracias por este tiempo, de verdad. Y gracias por todos los conceptos vertidos aquí para toda nuestra teleaudiencia. Muchos éxitos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Natalia Pino Roldán, psicóloga clínica, especialista en depresión y trauma. Con ella estábamos hablando sobre estos temas que tienen que ver con la depresión, con el trauma, con la violencia, aceptar la violencia, no aceptar la violencia, esbozar la violencia. No aceptar la violencia. Claro, bueno, todos estos temas que nos suceden, ¿no? Sí, aceptar, no aceptar, bueno, prevenir la violencia ante todo y detectar. Eso es importante, saber detectar los momentos que pueden ser violentos de nuestra vida. Muy interesante, me encantó charlar sobre este tema. Me voy a poner mi vaquero con la nalga.